Hola y bienvenidos a este nuevo video tutorial acerca de creación de aplicaciones móviles con PhoneGap. Muy bien, en este video tutorial vamos a seguir viendo cómo es la comunicación de nuestra aplicación móvil con PHP. Recuerda que acá ya estamos utilizando lo que es la arquitectura MVC, que significa modelo vista controlador. Simplemente en nuestra aplicación móvil, como hicimos en nuestro video tutorial anterior, tenemos todas nuestras vistas que simplemente se comunica con nuestro controlador, que ya él simplemente arrastra toda la información que nos tiene que mostrar. Todo esto en un proceso completamente transparente. En esta ocasión nosotros vamos a crear algo más complejo que un simple eco. Entonces yo voy a crear mi archivo PHP y ahora lo voy a guardar en mi carpeta dentro de mi localhost, que simplemente se va a llamar, en este caso coloquémosle index. Listo. En mi archivo PHP, esta vez vamos a trabajar con conexiones de MySQL, aunque muchos tendrán la duda de por qué no utilizar MySQL. Bueno, no vamos a utilizar la extensión de MySQL, es porque esta extensión ya está quedando obsoleta. Por lo tanto, se recomienda trabajar con la extensión de MySQL o PDO. Igualmente vamos a trabajar con las dos para que comprendas muy bien cómo trabajar con ellas. Igual la diferencia entre MySQL y PDO es que PDO permite más conexiones a distintas bases de datos, como lo puede ser MySQL Server, Oracle y otras. Mientras que MySQL solamente nos estará limitando a un solo tipo de base de datos. Muy bien, entonces yo voy a borrar este código que no necesito. Recuerda que, repito una vez más, no es necesario que utilices Dreamweaver. Puedes utilizar cualquier otro editor HTML que tú quieras, Sublime, Brackets o cualquier otro. Incluso Notepad++ o el bloc de notas por si así lo prefieres. Muy bien, entonces acá en PHP, recuerda, yo creo es un archivo de extensión PHP. Esos archivos de extensión PHP solamente son interpretados por el servidor. ¿Listo? Entonces yo tengo un servidor acá local, o sea, por ahora lo voy a correr en localhost y al final del ejercicio lo voy a subir ya a mi servidor remoto para probarlo dentro de mi aplicación móvil. Muy bien, entonces para los que no saben PHP, de todas formas acá van aprendiendo. Muy bien, entonces lo primero que voy a hacer es abrir este signo de menor que, el signo de pregunta, y escribimos PHP. Entonces con eso estamos diciendo que vamos a utilizar una etiqueta PHP. Entonces adentro de todo esto va a ir todo el código. Entonces creamos una variable, entonces en este caso escribiríamos pesos. Entonces con este signo de pesos o dólar, con esto siempre lo vamos a usar siempre para crear las variables. ¿Listo? Entonces a esto simplemente lo voy a llamar servidor. A esta variable llamada servidor simplemente le voy a asignar la ruta de mi servidor. En este caso sería localhost. Localhost porque yo lo voy a ejecutar de forma local. Recuerda que si tú requieres de un servidor local y no lo has instalado, simplemente ve a la página del SAN. Igual hay muchos como son AppServer, EASYPHP o SAN. Yo siempre recomiendo el SAN porque es fácil de instalar, no pide configuraciones especiales y automáticamente te va a ejecutar un localhost sin pedir que le configures puertos ni nada. Entonces recuerda, simplemente busca por SAN e instala la versión que más te convenga para Linux, para el sistema operativo de Mac o bien para Windows. Muy bien, entonces continuando por acá, entonces este sería para la ruta del servidor. Luego tendríamos el usuario, entonces colocaríamos pesos usuario
es igual a, como estoy trabajando de forma local, mi usuario sería root. En caso de que tú lo fueras a subir a un servidor dedicado o compartido, colocaría simplemente el servidor y el usuario que te dé tu proveedor de hosting. Luego el password, entonces pesos pas, que sería igual, como estoy trabajando en forma local, no tengo ningún password. Y finalmente el nombre de la base de datos, entonces en este caso coloco base es igual, en este caso mi base de datos se va a llamar prueba, guardo, y luego el paso que sigue es simplemente crear la conexión. Creo una variable pesos, llamo a esto conexión. Yo en este momento no voy a utilizar lo que es programación orientada a objetos porque esos son biotutoriales muy básicos. Más adelante sí vamos a utilizar programación orientada a objetos. Y considerando que muchos programadores no conocen lo que es programación orientada a objetos, entonces no los quiero, o sea, así confundir, porque la intención de estos videos es que todos aprendan y luego ya se vayan expandiendo con la siguiente serie de videos que viene a continuación. Entonces a conexión le vamos a decir new y le vamos a decir MySQL. Entonces cuando nosotros le decimos MySQL, entonces en este caso coloquémoslo todo en minúscula, sería mi SQL. Entonces con esto le estamos diciendo que estamos creando una nueva instancia para esta conexión. Entonces MySQL nos pide que le pasemos tres parámetros. El primer parámetro que él pide es que le pasemos la ruta del servidor. Entonces pesos servidor, coma. El siguiente parámetro que él pide es el usuario. Entonces pesos, en este caso le vamos a pasar el usuario. El tercer parámetro que él pide es la contraseña. Entonces en este caso le pasaríamos el password. Y como estamos utilizando la nueva extensión de MySQL, le vamos a pasar la base de datos que estamos utilizando. En este caso, base. Entonces guardamos. Y lo siguiente ya es simplemente chequeamos la conexión. Entonces para chequear la conexión simplemente vamos a crear una condición. Con if le estamos diciendo que vamos a verificar si pasa esto, pasa aquello, si sucede o no sucede. Entonces como estamos utilizando un condicional if, le vamos a pasar la conexión. Entonces en este caso vamos a pasarle la variable conexión que nos contiene la ruta del servidor, el usuario, el password y la base de datos. Con esto le estamos diciendo que si existe, en este caso, un error con la conexión, entonces asignémosle acá. Recuerda que este simbolito significa simplemente asignación. En caso de que exista un error, digámosle en este caso, connect error, ¿cierto? Entonces simplemente nos va a matar la conexión. Entonces le decimos un die. Y en el die simplemente mostramos falló la conexión. ¿Listo? Falló la conexión. Y luego podemos colocar que nos muestre qué tipo de error hubo. Entonces en este caso colocaríamos un punto y colocaríamos de nuevo la variable pesos conexión y a pesos conexión simplemente le asignamos lo que es el connect error. Entonces connect, por acá yo lo busco, connect error, para que nos muestre en qué consistió. Y finalmente el punto y coma. ¿Listo? Entonces ya que tenemos esta parte, vamos a crear una consulta. Entonces para eso creamos pesos SQL, igual tú puedes llamar esta variable como quiera, pesos consulta, pesos SQL o como tú quieras. Entonces en este caso llamémoslo pesos consulta, ¿cierto? Y
pesos consulta va a ser igual a, colocamos comillas doble y punto y coma. Igual vamos a utilizar las mismas sentencias de SQL que siempre se han utilizado toda la vida, como es el select, el update, el delete, los join para consultar varias tablas. Entonces, en este caso vamos a hacer un select. Entonces, en este caso yo siempre he acostumbrado a utilizar estas sentencias en mayúsculas, o sea, le estamos diciendo select para seleccionar. Entonces, en este caso le decimos el ID, coma, nombre de nuestra base de datos que no la hemos creado, pero la vamos a crear, nombre, y en este caso le decimos el apellido, coma, edad. ¿Listo? Entonces con eso le estábamos diciendo que va a seleccionar estos 4 campos. ¿De qué tabla? Entonces para eso utilizamos from y el nombre de la tabla. Entonces el nombre de la tabla simplemente sería usuarios. Guardamos. Entonces vamos a crear en este momento nuestra tabla. Entonces nos vamos a localhost. Como estamos utilizando sun, o sea en mi caso estoy utilizando sun, yo le voy a hacer clic en php myadmin y acá yo le estoy diciendo que voy a crear una base de datos que se llama prueba. Vamos a ver si no tengo alguna otra que se llame prueba. No. Entonces hago clic en base de datos, simplemente la voy a llamar prueba. El contejamiento puedes utilizar UTF-8 para utilizar caracteres especiales como comillas, ñes y tildes, o bien puedes utilizar latín. En este caso latín Spanish, hacemos clic en crear. Muy bien, ya que la he creado simplemente voy a hacer clic sobre mi base de datos que se llama prueba, y en el código le estamos diciendo que vamos a crear una tabla llamada usuarios, que en este caso tiene 4 campos. Hacemos clic en continuar. Esto te sirve igual si la vas a crear de forma remota o de forma local. Igual el procedimiento no cambia para nada. Entonces con esto le vamos a pasar los datos que son ID, nombre, apellido, edad. Entonces le diríamos ID, le diríamos nombre, por acá yo lo tengo como apellido, entonces le diríamos apellido y finalmente le diríamos edad. Luego acá, como este ID, le vamos a decir que él se va a autoincrementar y que va a ser la clave primaria. Muy bien, entonces en el nombre a todos estos les vamos a decir que es del tipo varchar, lo cual significa que va a permitir caracteres y números. Le damos una extensión de caracteres, en este caso a todos les voy a dar de 50. Edad, como es de más poquito, lo dejo con un valor de 10. Muy bien, ahora voy a hacer clic en guardar. De esta forma ya tengo acá mi base de datos, entonces voy a insertar 3 valores. En este caso, digamos que el nombre sea Carlos, el apellido que sea Ramírez, que la edad sea de 34 años, entonces digámosle continuar, insertamos otro más, entonces digámosle acá, insertar, entonces nombre, digámosle que sea Juan, apellido que sea David, la edad digamos que sea de 26, digámosle continuar. Bueno, por ahora solamente dejemos esos 2 valores. Regresamos al Dreamweaver. Entonces con esto le estamos diciendo que de la tabla usuarios vamos a seleccionar estos 4 campos. ¿Listo? El paso siguiente, después de que hacemos la consulta, es simplemente creamos una variable que se llame pesos resultado, y a pesos resultado va a ser igual a la conexión, entonces pesos conexión, y a la conexión le vamos a asignar la consulta. Entonces recuerda que este símbolo significa asignar. Entonces en este caso yo le voy a escribir acá query, y observa que query lo único que está esperando es quién contiene la consulta, que en este caso sería pesos consulta.
Entonces acá ya cerramos, colocamos el punto y coma. Luego lo que vamos a hacer es simplemente un condicional para verificar de que en realidad si existe algún dato dentro de nuestra base de datos. Colocamos el if, abrimos y cerramos llaves. Entonces dentro del if simplemente voy a colocar pesos resultado, ¿cierto? Y a pesos resultado voy a utilizar lo que se llama num_rows. Con num_rows simplemente estamos verificando que en realidad si exista algún dato. Entonces, en este caso vamos a comparar que si la cantidad de datos que existe dentro de esos campos es mayor que 0, significa que en realidad si existe algún dato. Entonces guardamos por si acaso y ahora simplemente vamos a crear un condicional, que en este caso yo voy a utilizar el condicional while, igual poder utilizar el for each o cualquier otro. Yo voy a utilizar simplemente el while, abro y cierro mis paréntesis, listo, while. Entonces con while simplemente nos está pidiendo la condición. Entonces en este caso yo voy a crear algo que se llame campo. Entonces para pesos campo, que va a ser igual a pesos resultado, ¿cierto? Recuerda que resultado es aquel el que me contiene toda la query. Observa acá, resultado le estamos pasando todos los datos de la consulta. Entonces a pesos resultados simplemente le voy a asignar el fetch assoc. Por acá está el fetch assoc. Con fetch assoc simplemente obtenemos la fila de un resultado como si esto fuera un array asociativo. ¿Listo? Recuerda, con esto se obtiene una fila de un resultado como si este fuera un array. O sea, un array puedes verlo como una variable, para los que no sepan programación, que almacena múltiples valores. ¿Listo? Entonces, ya que acá tengo ya la consulta, perdón, el condicional, simplemente como ya tenemos dos datos, nosotros simplemente lo vamos a mostrar por pantalla. Entonces vamos a utilizar el eco, coloco las comillas dobles y en este caso yo voy a dibujar una etiqueta BR, que eso es simplemente para hacer un salto de línea. Entonces, en este caso yo quiero mostrar el ID, coloco dos puntos, ¿cierto? Y en este caso yo voy a colocar de nuevo comillas dobles y en este caso yo voy a utilizar, como hicimos en nuestro video tutorial anterior para mostrar una variable, yo utilizo esos dos puntos, utilizo el nombre de mi variable que creé dentro de mi condicional que se llama campo, y dentro de campo ahora sí abrimos y cerramos llaves porque recuerda que eso se utiliza para los arrays. Entonces dentro de campo yo voy a colocar comillas dobles y dentro de estas comillas dobles voy a colocar el nombre del campo que yo quiero mostrar, que en este caso sería el ID. Entonces si yo quisiera mostrar más datos, simplemente voy a colocar por acá después de esto, bueno, de hecho guardémoslo y ahora ejecutémoslo por acá en nuestro localhost. Por ahora yo le digo que no, porque yo simplemente voy a borrar esta ruta de acá y voy a escribir localhost y observa que me está mostrando los ID. Puedo copiar esta misma línea o hacerlo todo dentro de la misma y le voy a decir que lo siguiente que me muestre sea el apellido. Entonces escribamos acá apellido y el campo apellido. Recuerda que sus campos existen dentro de la base de datos. Luego que me muestre la edad, entonces escribamos acá edad y acá lo mismo, escribamos edad, guardamos
actualizamos y observa que me muestra el ID, el apellido, la edad, y estos datos corresponden a lo que en este momento está almacenado dentro de la base de datos. Ahora vamos a crear nuestra aplicación móvil, hacemos en nuevo. Recuerda que es obligatorio que sea HTML. Una aplicación móvil no reconoce lenguajes de servidor como lo es PHP, ASP o cualquier otro. Muy bien, entonces creamos nuestra aplicación, la guardamos con el nombre de index, lo puedes guardar en cualquier parte, no hay problema. Y luego recuerda llamar a jQuery. Entonces recuerda dirigirte a la página de jQuery y luego haces clic en Download. Vamos a llamar las librerías de jQuery mediante el CDN. Entonces copiamos, luego nos vamos para acá para Dreamweaver. Recuerda que en este video tutorial vamos a utilizar también la función de load, pero en los próximos videos ya vamos a crear formularios y vamos a enviar la información desde nuestro formulario en nuestra aplicación móvil, serializando los datos mediante Ajax. Esto es como para que te vayas familiarizando también con lo que es PHP. Creamos nuestro div, a este div ID que se llame simplemente resultado, abrimos y cerramos. Ahora creamos nuestra etiqueta de script, abrimos y cerramos, y dentro de script simplemente vamos a utilizar ya las funciones de jQuery, que sería pesos. Recuerda que le decimos document para referirnos que cuando el documento esté listo, o sea cuando ya todo se haya cargado, document.ready, lo que hacemos es que vamos a llamar esta etiqueta que se llama resultado utilizando el signo de dólar, abrimos y luego colocamos comillas dobles, colocamos el numeral y luego simplemente llamamos el elemento que contenga este nombre, en este caso resultado, cerramos las comillas dobles, los paréntesis, y en este caso le decimos .load. Con .load podemos cargar información en HTML, ASP o PHP. Entonces, en este caso, colocaríamos la dirección de donde está mi información. Entonces, en este caso estaré en index.php. Entonces guardo. Entonces cuando tú compilas tu aplicación móvil, ya obviamente ya acá ya no sería localhost, sino la información que tú tienes en un servidor remoto. Te voy a recomendar algunos, como lo son 00 Web Hubs, que es gratuito, que ese te permite utilizar PHP y MySQL para que tú hagas las pruebas. Y igualmente hay muchos más, pero 00 Web Hubs es como el mejorcito que yo he conocido para pruebas gratuitas. Entonces con esto le estamos diciendo que esta información que nos está mostrando acá nos debe aparecer dentro de nuestra aplicación móvil. Recuerda, en Fonga simplemente le decís update code, seleccionar archivo, y en este caso voy a mi carpeta de SAN, en caso de que hayas ya instalado el SAN, luego htdocs, que es donde se almacena todos nuestros archivos de PHP y HTML. Luego voy para mi carpeta que yo llamé servidor, selecciono mi archivo HTML, le digo clic en abrir, luego en upload y esperamos a que él simplemente compile y nos genere nuestro archivo para iOS, para Windows Phone y para Android. Te lo descargamos y lo probamos dentro de nuestro dispositivo. Entonces de esta forma ya en nuestro próximo video tutorial vamos a utilizar ya lo que son emuladores. Muy bien, y a medida que vayamos avanzando vamos viendo cómo programar con PDO. Igual eso ya es a conveniencia, pues utilizar MySQL o PDO, y vamos a comenzar a ver lo que es programación orientada a objetos para que aprendas a crear tus aplicaciones con la arquitectura de MVC. Igual acá ya estamos utilizando MVC, que es el patrón modelo, vista y controlador. Y recuerda descargar tu APK o bien escaneando este código QR. Muy bien, hasta aquí este video tutorial.